Listo, perfecto. Nuri, toda tuya la audiencia. Hola, listo. Entonces, ustedes se preguntarán qué fisioterapia de piso pélvico, qué es, cómo funciona. En este caso les puse una frase que es: la fisioterapia de suelo pélvico es una disciplina que nos permite evaluar, tratar las disfunciones del suelo pélvico. Cuando hay alteraciones en el suelo pélvico, esta especialidad, que es muy nueva en Colombia, sobre todo porque en España sí y en Europa tiene ya varios años, nos ayuda a rehabilitar el suelo pélvico de las usuarias y de los pacientes que atendemos con incontinencias urinarias e incontinencias fecales. ¿La pasa, Sandrita, por favor? Entonces se preguntaron ustedes que qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico es un conjunto de huesos, músculos, ligamentos que encierran toda nuestra cavidad abdominal en la parte inferior y nos ayudan a soportar unos órganos internos, que es la función como más importante del suelo pélvico, a sostener el útero, la vejiga, la vagina, la uretra y el recto. Y esos músculos forman como una especie de hamaca, así lo llaman, porque van desde la sínfisis púbica hasta el isquion, entonces recubre toda la parte del suelo pélvico y es el que esos músculos son los que nos ayudan a soportar esos órganos internos que se ven afectados por ciertas patologías y por ciertas cosas que pasan normalmente y más que todo en las mujeres embarazadas. Pásala, Sandrita. Entonces, ¿qué afecta al suelo pélvico? El suelo pélvico se puede ver afectado por muchas razones, entre esas tenemos la menopausia, por la pérdida del colágeno y la elastina y por los cambios hormonales que se presentan, el suelo pélvico empieza a perder tono y fuerza muscular. Por la obesidad, porque los pacientes obesos en su gran mayoría tienen un abdomen prominente y este abdomen prominente genera una presión constante sobre nuestro piso pélvico y hace que los músculos se debiliten. Durante la gestación y el parto, durante la gestación, porque como pueden ver en la imagen que puse, la postura de las gestantes cambia tanto a nivel de la columna lumbar como en el peso que se ejerce sobre el suelo pélvico. Si vemos en la mamita que el bebé está más pequeño, el triángulo que se forma entre el pubis, el sacro y el isquion ese triangulito es neutro. Y en el otro ya la curvatura lumbar se ha aumentado y hace que el triángulo descienda y el bebé genere todo el tiempo del embarazo una presión sobre nuestro piso pélvico y sobre los órganos internos que están en el piso pélvico. Y pues en el parto, en el momento del parto, los músculos del piso pélvico se tienen que dilatar mucho más para poder tener un parto natural y eso hace que se generen desgarres musculares, que se generen episiotomías que afectan a los músculos del suelo pélvico y que se supone que ellos después del parto, en el periodo de recuperación de la madre, se supone que los músculos vuelven a su posición normal solos, pero ya nos hemos dado cuenta de que no es así. Sí se reacomodan, pero quedan con alguna debilidad y algunas gestantes quedan con incontinencia urinaria y con fecal. En las cirugías, los hombres pélvico, de alto impacto como el voleibol, el crossfit, el ciclismo, todo lo que genere el trote, todo lo que genere un impacto en nuestro piso pélvico, hace que se vayan debilitando los músculos y vayan perdiendo fuerza y tono muscular. Y cuando el paciente sufre de estreñimiento, porque hace como micropartos cuando va al baño, puja, y uno no debe pujar cuando va al baño a hacer chichi ni a hacer popó, porque eso hace que hagan como micro rupturas y hace como pequeños desgarres musculares que después genera más debilidad en el piso pélvico. Pásala, Sandrita, por favor. ¿Qué vemos cuando el piso pélvico entonces está débil? Entonces, esas son las disfunciones. Entonces, existen varios tipos de incontinencia. Está la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando
tú le dices al paciente que estornude, tose o se ría y tiene pequeños goteos. Está la urgencia urinaria, que es cuando el paciente te refiere que no alcanza a llegar al baño porque pasa lo que está en el dibujito, se orina y no son goteos, sino ya son chorros. Y está la mixta, que es donde está es incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia. Está la incontinencia fecal o de gases, que es más que todos los pacientes que tienen, que sufren de estreñimiento porque el pujar hace que el recto pierda su función de contraer y relajar, entonces se genera una disinergia defecatoria y eso hace que o el músculo esté con el tono aumentado, esté hipertónico, o el músculo se vuelva hipotónico y tenga como pequeñas diarreas todo el tiempo. El descenso de los órganos, los prolapsos vaginales, ese sí es solo en las mujeres porque nuestro piso pélvico en las mujeres es una cavidad abierta, en los hombres es una cavidad cerrada, ellos no tienen prolapsos vaginales, pueden tener prolapsos rectales, pero por lo general los prolapsos son de las mujeres, entonces ellas refieren como que tienen un peso a nivel vaginal y ese prolapso tiene grados, entonces está del grado 1 al grado 4, del grado 1 al grado 2, con terapia de piso pélvico lo podemos rehabilitar y volver a reacomodar, pero un grado 3, grado 4 sí ya requiere de cirugía y obviamente pues valoraciones médicas. El dolor perineal, las disfunciones sexuales, en donde se encuentra la dispaneuria, que es un dolor con las relaciones, el vaginismo, que también hay un dolor como muy en la vulva, como muy interno cuando hay penetración, y las disfunciones eréctiles que se presentan cuando hay las cirugías de prostatectomía en los hombres. Y pues durante el embarazo y en el parto, como ya lo habíamos explicado. ¿Qué hacemos en la fisioterapia de piso pélvico? Como todo fisioterapeuta, tenemos que hacer una valoración del suelo pélvico. Hacemos una apertura de la historia clínica, donde se le pregunta al paciente por qué motivo está en la consulta. Se le pregunta si cuando estornuda, tose, se ríe, siente goteos o si tiene una incontinencia de urgencia. Si de pronto el médico le ha diagnosticado una vejiga hiperactiva, que es que la vejiga se llena y se desocupa cuando ella quiere, que es otro tipo de alteración. Se le preguntan los antecedentes, en esos antecedentes están los ginecobstétricos, los quirúrgicos, si ha tenido caídas, golpes. Se le pregunta su frecuencia miccional, cada cuánto va al baño a hacer chichi, si va cada hora, cada media hora, si aguanta 2 horas o 3 horas, o si definitivamente es de las, en su gran mayoría, aguantan la ida al baño y van al día al baño. También se les pregunta si en la noche se le van a ir al baño, que no debe ser normal que una persona se levante al baño en las noches. Se pregunta si hay un vaciado completo, es decir, cuando el paciente va al baño, se sienta y siente que su vejiga se desocupa completamente o se queda sentado esperando porque siente que todavía no se ha desocupado completo y puja un poquito para que la orina vuelva a salir. Si ha tenido infecciones urinarias recurrentes, las infecciones urinarias recurrentes hacen también que el piso pélvico se debilite y que la vulva se inflame y duela mucho. Si sufre de estreñimiento. Luego pasamos a una exploración física, que es como en la imagen estamos viendo. Es un tacto vaginal o un tacto rectal, en donde se mira si tiene puntos gatillos, si tiene dolor, si hay cicatriz de episiotomía, cómo está el músculo, cómo está el tono muscular, si hace o no hace la contracción del músculo de piso pélvico, como uno se lo indica en la valoración. Y se les enseña a hacer un diario miccional o vesical para que el paciente nos refiera completamente cada cuánto va al baño y por qué va al baño. Es decir, yo le digo al paciente, vamos a hacer un diario miccional y ponemos el día. Fui a tal hora porque me levanté. Fui a tal hora porque me dio urgencia. Fui a tal hora porque tosí y sentí goteos. Tiene que referirnos todo lo que siente para nosotros poder tener una referencia de cómo va evolucionando el paciente a medida que vamos realizando la fisioterapia.
Y ya dentro de lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas ya en el proceso de... Están los famosos de Kegel, que pues como han escuchado de pronto algunos, el doctor Kegel era un ginecobstetra que se tenía una debilidad de los músculos y quedaban con incontinencia después del parto. Se inventó los ejercicios de Kegel. De apretar sostenido y de apretar soltar, que son los que todo el mundo conoce. Nosotras, pues cuando se estudia lo del piso pélvico, nos enseñan a hacer bien los ejercicios de Kegel, porque sí en la universidad nos dicen y nos hablan de los ejercicios de Kegel, pero no nos explican que deben en los músculos del suelo pélvico, sino que aprieten la cola, que aprieten las piernas o que aprieten la barriga, y resulta que esos músculos no son los músculos del piso pélvico. Entonces, les enseñamos mal a los pacientes a realizar el ejercicio. Se les enseña la gimnasia abdominal hipopresiva, que es una técnica en donde se trabaja mucho la respiración diafragmática, porque el diafragma es uno de los músculos más importantes dentro del abdomen, que nos ayuda a reacomodar esos órganos internos, útero, vejiga, recto, cuando una mamita ha tenido bebé o cuando hay un prolapso. La gimnasia abdominal hipopresiva es lo que más se utiliza para poder ayudar a que todo se reacomode, para que de pronto las retracciones pequeñas que se tengan se eliminen y se quiten. Y la gimnasia abdominal hipopresiva me gusta a mí especialmente mucho porque me ayuda a la reeducación postural también. ¿Por qué tenemos que reeducar posturalmente? Porque una mamita cuando tiene un bebé, como nos dimos cuenta en el dibujo, altera todas las curvas de la columna, y no solo las curvas de la columna, sino que la cadera también se afecta en el momento de la gestación, y después del parto no se reacomoda sola. Entonces tenemos que hacer reeducación postural, hacer liberaciones pélvicas, hacer liberaciones miofaciales, mucho con terapia manual como en el tacto, y se utilizan unos equipos como está la señora de la camiseta roja. Es un biofeedback, que es un retroalimentador. Un biofeedback donde hay esas gráficas que se ven ahí, se le ponen al paciente para que él, con los músculos del piso pélvico, haga la gráfica tal cual uno se la pone dentro del sistema en el computador que estés manejando. Y se utiliza, la electroestimulación intracavitaria, que es en la otra figura, donde está un electrodo especial para piso pélvico con un TENS o un equipo específico para trabajar los ejercicios de Kegel junto con el biofeedback durante la terapia. También hay una técnica que utilizamos que se llama la neuromodulación, que es una estimulación del nervio tibial posterior cuando hay vejiga hiperactiva. Ese nervio llega al piso pélvico y le manda la señal al cerebro para que nos ayude a que la vejiga se reeduque y deje la hiperactividad. Durante la terapia del piso pélvico se pueden hacer muchas cosas, no solamente los ejercicios de Kegel, que es lo que más conocemos. Uno cree cuando llega a estudiar fisioterapia del piso pélvico que solo le van a enseñar ejercicios de Kegel, pero sorprendentemente son muchas cosas las que hay que trabajar y las que hay que, no sé, como enseñarle a los médicos de que solamente no es un aparato el que nos ayuda a rehabilitar el piso pélvico, sino que son todas estas cositas las que nos ayudan a reeducar nuestro piso pélvico y a hacer que las madres gestantes y las señoras de edad, los obesos, tengan una mejor calidad de vida y no presenten incontinencia urinaria. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, Sandrita, me comentas y yo respondo. Listo, sí, señora. Muchísimas gracias, Nuri, por tu presentación. Chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, pueden escribir en el chat o pueden activar sus micrófonos y hacerla. Entonces vamos a esperar un momentico para a ver si hay preguntas. Dale, Julián, ¿vas a activar el micrófono? Sí, señora. Buenas tardes.
Una preguntita. Para la evaluación de estos pacientes, yo hace mucho como resolviendo un caso en una materia, encontré algo que se llamaba una escala de Oxford, que era como para medir la fuerza de suelo pélvico. Entonces es para saber si se usa, si, no sé, sabes si está validada aquí en Colombia y pues como tal, como fisioterapeutas para hacerlo tenemos que tener una especialización, supongo, ¿verdad? Esa es la pregunta. Gracias. Hola, Julián. Julián. Hola, Julián. Sí, la escala de Oxford es la que utilizas para valorar fuerza, igual, la misma, exactamente la misma. Y se evalúa igual, de 1 a 5 y dependiendo la fuerza que el paciente tenga, tú sabes que eso es como muy subjetivo, pero con el biofeedback complementas esa valoración de la fuerza porque tú le pones al paciente a hacer el ejercicio de la contracción isométrica o de la isotónica para mirar las fibras lentas y las fibras rápidas y con el biofeedback te das cuenta en la gráfica si lo logra o no lo logra y qué tanta fuerza hace el paciente. A tu otra pregunta, sí, hay que tener, así sea un curso. Acá en Colombia, lastimosamente no hay la especialización de piso pélvico. Sí hay 2 instituciones que ofrecen el curso de rehabilitación de piso pélvico y que están avaladas, pero acá no te lo van a pagar como una especialización, te lo van a pagar como una fisioterapia normal, pero, pero lo único que les puedo decir es que si uno quiere estudiar fisioterapia de piso pélvico, es más como todo lo de fisioterapia, por amor a la profesión y porque acá en Colombia no nos lo van a pagar como una especialización, como se debería pagar. Las tarifas sí son un poco mejores, claro, son mucho mejores, pero que una terapia física, que lo que te pagan por una terapia física, sí es mucho mejor la tarifa que te ofrecen en piso pélvico por las medicinas prepagadas. Por EPS te van a pagar como un fisioterapeuta normal. Por ahí vi una pregunta que qué instituciones. La verdad es que Forafis, que sé que es una institución que ofrece cursos, pero online hay varias. Espérate que por acá tengo una que ofrece también cursos online para fisioterapeutas y son españolas, que pues en España, digamos que son como los más especializados en el tema de fisioterapia de piso pélvico y como los que más años llevan en el tema. Está Fisiofocus, que ellos dictan cursos online de terapia de piso pélvico y Fisiocampus también. En esas instituciones lo pueden buscar. Ellos pueden hacer la especialización o el curso de fisioterapia de piso pélvico online. Yo lo hice online, yo no lo hice presencial. Ok, muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Tatiana, cuéntanos tu pregunta. Buenas tardes, Noli. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Tengo una pregunta en cuanto, por lo menos en el caso de una mujer que cree tener afectaciones o pues afecciones en el piso pélvico, ¿cuál sería como los pasos a seguir de esta persona o cómo lograría ella recibir atención para esto? Ok. Acá en Colombia tú sabes que sea medicina prepagada o sea EPS, tienes que consultar con el ginecólogo, con el ginecobstetra o con el urólogo si es algo vaginal. Si es algo ya de incontinencia fecal, está el coloproctólogo o el gastro, que son los especialistas en el tema. Ellos revisan al paciente y le dan la orden de terapia de piso pélvico. Si el usuario siente, o sea, si yo digo, por ejemplo, yo soy la paciente y digo, no, es que definitivamente cuando toso, sí estoy sintiendo goteos, hay que comentárselo al médico. El paciente no lo comenta mucho. El paciente es de los que
prefiero no contar porque qué pena, qué vergüenza que sepan que yo estoy teniendo goteos o que me duele por allá o que con las relaciones me duele. Los pacientes a veces no lo refieren y se quedan callados. Eso es algo en los que los médicos nos deberían ayudar mucho porque ellos no le preguntan, no le hacen ese tipo de preguntas al paciente como si ha tenido goteos, si tiene dolor con las relaciones, y ellos deberían hacer también un cuestionario sobre ese, porque el médico acá en Colombia, como todos sabemos, siempre creen que tienen la razón y no se dejan ayudar. Entonces no nos ven como el apoyo terapéutico que somos, sino como alguien que me va a quitar de pronto al paciente porque por lo general acá están acostumbrados a hacer solo cirugías. Entonces el paciente puede pedirlo. O sea, yo les digo a mis usuarios, cuando me comentan, yo les digo, háblate con el ginecólogo y dile, doctor, es que sé que existe este tipo de terapia y quiero que por favor me remita a ese especialista para yo hacer la terapia. Pero siempre, obviamente necesitas ir donde el especialista médico para que te vea y te remita. Perfecto, muchísimas gracias, Nuri. Marian Becerra tiene otra pregunta. Marian, si puedes escribirla o activar el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Hola. Bueno, mi nombre es Marian y a mí me surge una pregunta y es con respecto a algo que estuve leyendo, y es que muchas veces el dolor durante las relaciones sexuales también se debe a la hipertonía de esos músculos. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos, o sea, qué diagnóstico diferencial hay para poder llegar como a la conclusión de hacer un examen de los músculos, o si pues ir como a temas de psicología, de citología, frotis y demás? Y si tiene una hipertonía, ¿cómo poder abordarlo desde fisioterapia? Porque siento que siempre hemos hablado como del tema de cómo fortalecerlo, pero la hipertonía pues es algo que no sé ni siquiera cómo evaluarlo, al no ser, porque pues tenemos como observación, palpación, pero realmente cómo se trabaja esto allí en una hipertonía. Bueno, cuando tú ves un paciente con hipertonía, al hacer el tacto sientes la hipertonía inmediatamente. Es un paciente que te contrae el músculo, pero no lo relaja. Se la aprieta, pero no puede soltar y sentir que relaja el músculo. Entonces, en lo que más te tienes que basar y en lo que más te tienes que concentrar en ese paciente específicamente es en que aprenda a relajar su músculo. La hipertonía muscular, tú con la palpación ya sabes que el tono muscular está aumentado. Y ahí es donde tienes que entrar, porque cuando también con el biofeedback le pones, eso es una sonda que uno introduce dentro de la cavidad vaginal, y cuando hay hipertonía inmediatamente hace contracción y no baja, no relaja. Eso es con unas luces, por decir algo, o con las gráficas, y se queda la gráfica todo el tiempo subiendo, y tú ya sabes que el tono muscular está aumentado. Y tienes que pedirle al paciente que aprenda a relajar ese músculo, porque muchas mujeres no saben tampoco relajar el músculo. Entonces, no solamente es aprender a contraer el músculo, sino también es aprender a relajarlo para que el tono muscular disminuya. La gimnasia abdominal hipopresiva ayuda a mejorar el tono muscular, bien sea que esté aumentado o bien sea que esté debilitado, porque la respiración diafragmática ayuda a que tú involuntariamente todo el tiempo estés respirando bien y estés contrayendo y relajando tus músculos del suelo pélvico. Hay exámenes específicos que los ginecólogos y los urólogos envían para mirar cómo está el suelo pélvico, y por lo general mandan una urodinamia para ver cómo está el paciente en cuanto a su incontinencia urinaria y su tono muscular. Listo, perfecto. Muchas gracias, Nuri. Hay otra pregunta de Paula Andrea y dice, ¿las mamitas en gestación que realizan ejercicios de alto impacto pueden generar afección en los músculos del piso pélvico, generando una recuperación más larga y difícil en el puerperio? Las mamitas no deberían realizar ejercicios de alto impacto. En el embarazo no está contraindicado el ejercicio, pero obviamente tenemos que moderar el ejercicio en el embarazo, porque si tú eres una persona
X, que no estás embarazada, pero haces ejercicio de alto impacto, tu piso pélvico se va a ver afectado. Imagínate una mamá con un peso de un bebé sobre su piso pélvico y haciendo un ejercicio de alto impacto, obviamente su piso pélvico se va a ver mucho más afectado. La recuperación no va a ser difícil ni diferente a una mamita que no haga ejercicio o que haga ejercicio normal, porque el músculo igual se va a dilatar y a desgarrar, igual hagas o no hagas ejercicio. Entonces, la recomendación es, si tú vas a hacer ejercicio embarazada, habla con tu ginecólogo, pregúntale qué tipo de ejercicios debes hacer o qué tipo de ejercicio puedes hacer durante tu embarazo. No ejercicios de alto impacto, porque vas obviamente a afectar tu cavidad pélvica. Ok, muchísimas gracias. Andrés Meneses. Gracias, Andrita. Sí, buenas tardes, Nuri. Yo tengo una pregunta y es, por ejemplo, hemos mencionado que los roles que puede asumir el fisioterapeuta si se especializa en el área de piso pélvico son orientados a tratar las disfunciones. Pero entonces mi pregunta sería esa: ¿qué otros roles podría asumir el terapeuta desde esta especialidad? ¿O por el momento sería solo en la parte de rehabilitación? Uy, solo en la parte de rehabilitación y en las madres gestantes como promoción y prevención puedes hacerlo. O sea, en las madres gestantes tú puedes trabajar el piso pélvico durante el embarazo, puedes estar en el momento del parto. Acá en Colombia no lo hacen porque no lo permiten todavía, pero sé que en España el fisioterapeuta está en el momento del parto ayudándole a manejar la fuerza de sus músculos, y después del parto lo puedes manejar. Se podría manejar mucho como promoción y prevención en cualquier patología, pero pues eso ya depende del sistema de salud y de la información que tengan los pacientes. La gente no conoce la fisioterapia de piso pélvico, entonces es muy difícil que la gente lo tome como algo preventivo para que a futuro, cuando seamos abuelitos, no tengamos incontinencia urinaria y no tengamos esa mentalidad de a conocer y a manejar tus músculos de piso pélvico. Entonces yo pienso que desde la promoción y la prevención sería un trabajo muy importante, y obviamente pues desde la rehabilitación, porque ese es el sistema al que estamos acostumbrados en el país. Allá cuando estoy enfermo es que me recuperan. En los deportistas también lo puedes hacer, para prevenir que los deportistas tengan incontinencia urinaria. Por ejemplo, los ciclistas sufren de incontinencia urinaria y de dolores pélvicos por la postura en el sillín de la bicicleta. Entonces, con ellos se podría trabajar como forma preventiva también. Listo, perfecto. Si quieres, hacemos ya las últimas 2 preguntas para ir cerrando y continuamos con la siguiente ponente. Adriana Quintanilla dice, durante el coito como tal, realizar una contracción vaginal puede ser positivo o negativo para el piso pélvico. Es positivo. Es más, yo les digo a mis pacientes que cuando están con sus parejas, hagan los ejercicios, porque su pareja es como un biofeedback. Él te va a decir si lo aprietas o no lo aprietas, si lo sueltas o no lo sueltas. Entonces ese es un buen referente y hace un juego sexual chévere ahí entre la pareja que ayuda también a mejorar las relaciones. Es bueno si lo pueden hacer, que lo practiquen y lo hagan. Ok, perfecto. Y la última pregunta, Ana María, dice, ¿la fisioterapia de piso pélvico se puede incluir dentro de la prescripción del ejercicio? Sí debería incluirse dentro de la prescripción del ejercicio y trabajarse desde la gimnasia abdominal hipopresiva, porque la gimnasia abdominal hipopresiva te ayuda a mejorar la capacidad pulmonar, te ayuda a mejorar la fuerza abdominal, te mejora el tono muscular, no solamente de los músculos de piso pélvico, sino de todo tu cuerpo. Entonces, se podría incluir dentro de una prescripción del ejercicio, sí, claro. Listo, muchísimas gracias, Nuri, por resolver todas nuestras preguntas y todas nuestras dudas. Gracias por tu excelente participación y ponencia. Gracias a ti, Sandrita, por invitarme. Espero que
les haya quedado claro. Si alguna duda, inquietud, Sandrita tiene mi correo electrónico, ahí me pueden escribir y con mucho gusto les colaboro. Ok, muchísimas gracias, Nuri. Vale. Bueno, chicos, entonces vamos a dar paso a la siguiente ponente. Paloma, ¿estás por ahí? Sí. Hola. ¿Listo? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Hola. Entonces voy a hacer... ¿Sí? ¿Nos escuchas? Hola. Sí, lo que no sé si se me ve. Sí, Sí, yo ya creo que sí, ¿no? ya te estamos viendo. Bien. Hola. Listo. Entonces, Paloma es fisioterapeuta de la Universidad de Palmas de Gran Canaria, especialista en fisioterapia obstétrica y perineal integral y miembro de la Asociación Española de Fisioterapia Pelviperoneología. Bueno, entonces, pues Paloma nos va a hablar sobre disfunciones sexuales y pues el quehacer fisioterapéutico en ellas. Entonces, Paloma, te doy espacio y la bienvenida para que nos comentes y pues desarrolles tu conferencia. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Dónde pongo la presentación? No sé si aquí abajo me pone presentar ahora. Ahí, Y no ahí, sé sí, si... señora. ¿Dónde puedo poner yo? Ahí en Ahí presentar mismo. ahora. Entiendo yo Sí. que me... Vale. Ahí te dan las opciones. Toda tu pantalla, ¿no? Entiendo. Puede ser o una sola Vale. pantalla y eliges la presentación. Una ventana. No, esta no quiero. O si no, toda tu Creo que pantalla está es bien. más fácil compartir la pantalla. Ujú. Sí, comparto la pantalla y así. A ver. Bien. Esto. Vale. A ver si la ven ahora. ¿Están viendo la presentación? Todavía no carga, pero si quieres esperemos un momento a ver si ¿Lo es pueden que ver? está cargando. Sí, mi señal Todavía tampoco no. es muy buena. Si en algún momento Ya está aquí ya cargando, me tranquilo. sale. Listo, Vale. ya. Bien. Bueno, pues yo les voy a hablar de mi experiencia aquí en España, que estaba escuchando, me ha dado tiempo, menos mal, me dio tiempo a escuchar a la compañera, que creía que no llegaba porque justo salí de trabajar y me dio tiempo a escuchar a la compañera y bueno, yo me formé aquí en España, estuve trabajando en Francia durante un año y sí que ella dijo que nosotros estábamos en la delantera en cuanto a formación de suelo pélvico, pero ahí tengo que decir que hace 15 años, a ver, yo me formé en 2007, 2008, pues 12, alcanzar a Francia. Francia realmente eran los que nos llevaban la delantera. Hemos sacado la delantera a los franceses. Y absolutamente desconocido en la universidad, prácticamente se nos explicaban en qué consistían los tratamientos, ni cuál. Y bueno, yo me formé en Madrid en las formaciones, hice el experto universitario, ¿vale? El posgrado que te da el experto,
en España tampoco tenemos especialidad en fisioterapia, o sea, los fisioterapeutas somos fisioterapeutas, hagamos lo que hagamos, entonces las subespecialidades realmente no están reconocidas a nivel nacional, pero ya existen las subespecialidades, porque nada tiene que ver un fisioterapeuta pediátrico a uno de respiratorio, a uno de suelo pélvico. Se está luchando porque en algún momento existan las subespecialidades, pero yo creo que todavía queda. Pero sí que es cierto que bueno, el suelo pélvico en concreto es un área muy especializada y que no cualquiera puede tratarla, y hay que tener pues unos conocimientos y unas habilidades que hay que adquirir con las formaciones, y además es un tema muy delicado. Bueno, yo ahora mismo, ahí en el mapita veis que yo vivo ahora mismo en una isla al ladito de África, en Gran Canaria, y desde aquí llevo ya 10 años desarrollando mi profesión. Anteriormente pues estuve 5 años trabajando en Madrid, estuve trabajando primero en Madrid y luego en Francia, y luego ya aquí. Y aquí yo me dedico principalmente a trabajar con mujeres, principalmente a algún hombre y algún niño he tratado, pero no es mi especialidad, o sea, no es donde yo tengo experiencia. Y bueno, la compañera ha contado súper bien la primera parte, y yo les voy a contar la segunda parte, que es la parte de disfunciones sexuales. Bien, lo primero que quería contar es que según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad, quiero leer la definición porque es muy importante, define la Organización Mundial de la Salud que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, vivencia, y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas. ¿Sí? ¿Me oyen? Hola. Es que No sé se te trabó un poquito. Se me trabó. A ver, Sí, ahora entonces, me oyen. Sí, se te escucha un poco mejor, entonces si puedes volver a empezar desde la sexualidad, por favor. Lo ven estoy leyendo realmente el texto que pone aquí. La definición de sexualidad, que es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero no obstante, no todas ellas se vivencian o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Esto nos hace ver lo complejo del tema, ¿vale? Es una visión muy global de la sexualidad, y no podemos reducir la sexualidad de una persona a solamente un acto sexual, y por norma general se suele pensar en relaciones heterosexuales, hombre-mujer con penetración. O sea, va mucho más allá de eso, y todo esto lo tenemos que tener en cuenta en el abordaje de los pacientes con disfunciones sexuales. Es súper complejo y algo que nos tenemos que trabajar como personas antes de ejercer como terapeutas, ¿vale? La salud sexual la definen como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Quería empezar con esto porque me parece la base de todo, de todas las relaciones humanas, y en esta esfera en concreto es súper importante. Dentro de la clasificación de los trastornos sexuales,
femeninos, también están los masculinos. Yo voy a hablar principalmente de los femeninos. Si luego, al finalizar, alguien tiene alguna pregunta sobre las disfunciones masculinas, puedo responder también, ¿de acuerdo? Pero me voy a centrar en las femeninas, que es el área que yo más controlo. En la definición, en la clasificación de los trastornos sexuales, los que más nos van a competir a nosotros son la dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, y el vaginismo, que ahora después lo desarrollamos. El vaginismo es la hiperactividad de la musculatura perineal. Luego también voy a hablar del trastorno del orgasmo femenino, en la que también tenemos una parte de papel, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, la fisioterapia sabemos que puede trabajar en la función y puede trabajar en el dolor. Bien, comenzamos hablando del síndrome del dolor pélvico crónico, ¿vale? El síndrome del dolor pélvico crónico es el dolor localizado en la pelvis, el periné o ambas zonas, incluyendo las vísceras intrapélvicas, vejiga, útero y recto, de más de 3 meses de evolución. Esto cambió el año pasado, ¿de acuerdo? Antes lo describían con 6 meses de duración, a partir de 6 meses de duración, y ya lo han reducido a 3. Ya un dolor de más de 3 meses de duración se puede encasillar en síndrome del dolor pélvico crónico. Y que puede tener repercusiones cognitivas, de comportamiento y sociales. No estamos hablando de un dolor sin más que dice, bueno, es un dolorcillo que tengo ahí y ya está. No, es un dolor que limita muchísimo la vida de las personas a nivel cognitivo, comportamental y social. Las posibles causas y síndromes asociados son muchísimas, son infinidad. Este síndrome es complejísimo y es realmente una faena. Pueden venir por un montón de cosas, por causas ginecológicas, dismenorrea, endometriosis, síndrome premenstrual, adherencia, síndrome de ovario remanente, síndrome de congestión pélvica, neoplasias, enfermedad inflamatoria pélvica, episiotomías y desgarros perineales. Las causas gastrointestinales pueden ser el síndrome de colon irritable y cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, hernias abdominales, anismo, que es igual que el vaginismo. El anismo es una hiperactividad del esfínter anal, y las fisuras anales. De origen genitourinario, la cistitis intersticial y la vulvodinia, que es dolor vulvar. Las neurológicas, atrapamiento de alguna de las raíces nerviosas que inervan en la pelvis. Psicológicas, personas con ansiedad, tendencia catastrofista, trastornos del sueño, abusos sexuales previos o consumo de drogas. Y razones osteomusculares o miofasciales, la coxigodinia, que es el dolor de coxis, el síndrome del piramidal, hipertonía del elevador del ano y el síndrome del dolor miofascial de la zona pélvica o lumbopélvica. A todo esto, yo personalmente, por mi experiencia, además añadiría las disfunciones del orgasmo, la sequedad vaginal y las alteraciones de la mucosa y de la microbiota. La mucosa vaginal, al igual que la mucosa intestinal, tiene una microbiota, tiene una serie de conjunto de bacterias, y si la microbiota intestinal está alterada, se altera la microbiota vaginal, y eso nos puede dar distintos problemas, entre ellos infecciones de repetición o candidiasis de repetición, y eso genera dolor crónico a veces. La menopausia también, por el síndrome genitourinario, que es ese deterioro de las estructuras por la falta de estrógenos, que nos generan un montón de problemas, y eso también nos puede llevar a un dolor pélvico crónico. Las sinequias vulvares son es como una especie es una malformación en los labios que hace que se peguen los labios entre sí, o que nazcan, por ejemplo, las niñas con los labios pegados, o de adulta que suceda. Luego, las cirugías en las personas transgénero, las cirugías las personas que se someten a cambios de sexo, que pasan de tener un pene a tener una vulva, sufren de dolor pélvico crónico también. Y las mujeres que sufren mutilación genital femenina,
que a día de hoy son millones y millones de niñas y de mujeres que siguen sufriendo este tipo de maltrato infantil. Bien, nos vamos a centrar principalmente en dispareunia y el vaginismo, ¿de acuerdo? La dispareunia es el dolor en las relaciones sexuales, en el coito, ¿de acuerdo? En la penetración, que puede ser de distintos orígenes, puede ser primaria, es decir, que siempre, desde siempre, introducir cualquier cosa dentro de la vagina, ya sea un tampón, ya sea un pene, o sea mantener relaciones sexuales, siempre ha sido doloroso. Secundaria o adquirida quiere decir que a raíz de algún evento traumático o lesivo ha empezado a tener o fortuito ha empezado a tener dolor, o situacional, pues de repente cambian de pareja y empiezan a tener dolor, o con ciertos estímulos también empiezan a tener dolor. Bien, luego también se pueden diferenciar en dolor antes del coito, justo antes de la penetración, dolor durante el coito, postcoito, o puede ser antes del coito, después del coito, durante, o puede ser en la penetración profunda o solamente en la entrada, ¿de acuerdo? Dependiendo de distintos factores. Y las distintas causas son las que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Las ginecológicas, gastrointestinales, genitourinarias, neurológicas, psicológicas y osteomusculares o miofasciales. Todas las listas que os leí, las distintas patologías que pueden generar dolor, llevar a dolor pélvico crónico. Bien. El vaginismo lo tenemos que diferenciar de la dispareunia porque el vaginismo realmente es una hiperactividad de la musculatura del perine, es decir, es un músculo que está constantemente en contracción, ¿vale? No es capaz de relajarse y nos encontramos con la imposibilidad de hacer una exploración ginecológica, la imposibilidad de introducir un dedo, de introducir un tampón, de introducir un vibrador o de introducir un pene, ¿vale? El vaginismo puede ser total, que haya imposibilidad total, o dificultad en el que se pueda, pero se pueda con dificultad, con dolor. Bien, el vaginismo tiene un origen psicológico, entendiendo como psicológico no solamente el hecho de que tengamos un trauma, no solamente por el hecho de que hayamos tenido un episodio de abuso, sino también por una educación muy estricta, muy moralmente muy dura o religiosamente muy dura, personas que tienen altos niveles de ansiedad, personas que hoy en día nos podemos encontrar montones en las consultas de fisioterapia que vengan a otras cosas y vemos a personas con unos niveles de ansiedad increíbles o con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, con los tabús también, ideas preconcebidas, falsos mitos, ¿de acuerdo? Entonces todo eso puede generar que el sistema nervioso simpático de esa persona haga que su cuerpo esté en alerta constantemente, y lo mismo que el diafragma se pone como una piedra y nos puede impedir comer bien o respirar bien, lo mismo que la mandíbula se nos pone dura cuando bruxamos por la noche, pues el perine le pasa exactamente igual. Puede ponerse a la defensiva y hasta que no hay un abordaje psicológico para bajar esos niveles de cortisol y junto con la terapia física, que es súper importante, no conseguimos que ese músculo responda, ¿de acuerdo? Como habéis visto, los problemas, las disfunciones sexuales tocan tantos palos, ¿no? Como decimos aquí, toca tantas especialidades que es imprescindible el abordaje multidisciplinar. Es imposible que ninguna de todas estas especialidades u otras puedan resolver un problema por sí solos, es decir,
casi siempre tienen que ir en combinación. Nosotros no podemos tratar un vaginismo solamente con terapia manual. Por norma general, el paciente va a ser el que decida si va al psicólogo o no, pero un vaginismo, si no va al psicólogo, lo podemos tener muchísimo tiempo en consulta, trabajamos la musculatura, responde un poquito y al día siguiente vuelve y está igual, ¿vale? Entonces, es súper importante trabajar en equipo. Si no trabajamos con el digestivo que mejore esa patología inflamatoria intestinal, yo no voy a conseguir que se normalice, por ejemplo, el tono de la musculatura, que se normalice la conducción nerviosa. O sea, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, no dependen de nuestro trabajo, sino que están ligados irremediablemente al trabajo de un montón de especialistas y necesitamos hacerlo en equipo. La fisiosexología, que es la parte de fisioterapia que se dedica a las disfunciones sexuales, van a poder abordar las patologías del síndrome de dolor pélvico crónico, como habíamos visto antes. La fisioterapia va a abordar el dolor y la función, la pérdida de la función. Entonces, en el síndrome del dolor pélvico crónico, aunque el origen no tenga nada que ver con fisioterapia, vamos a tratar ese tejido que ahora vamos a ver cómo está, porque tiene dolor y porque tiene disfunción, porque no está haciendo bien su función a causa del dolor. Vamos a tratar las dispareunias, que hemos dicho, el dolor. Vamos a tratar la vulvodinia, que es el dolor en concreto de la vulva. Puede ser de la vulva en general o puede ser solamente de la parte del clítoris, puede ser solamente la parte del vestíbulo. Y luego el vaginismo. Bien, ¿y qué nos encontramos en estos casos? Nos encontramos un tejido que está en contracción de defensa. Son tejidos que están todo el rato con la señal de dolor, 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 y entonces nos vamos a encontrar en una musculatura rígida, poco elástica, y muchas veces con prácticamente que no nos permite el paso ni siquiera, y muchas veces tampoco nos van a permitir la palpación, dependiendo de qué tipo de pacientes. El otro día vi a una chica, por ejemplo, que simplemente el hecho de acercar la mano la hacía saltar. Y en ese caso no podemos hacer una aproximación directa. Tenemos primero que hablar muchas cosas, tenemos primero que explicar muchas cosas, tenemos que hacer un acercamiento muy lento, muy explicado, muy comprendido, para que su sistema nervioso acepte que alguien ponga su mano. Solamente poner su mano sobre su muslo, solamente que ella sea la primera que toque, que ponga la mano. Nos vamos a encontrar con unos pacientes muy característicos, ¿vale? Nos vamos a encontrar eso, rigidez, un tejido con muy mala vascularización. Imaginaros un músculo, un cuádriceps contraído todo el rato. La vascularización llega un momento en el que te duele por la falta de vascularización. Alteraciones sensitivas. Realmente los estímulos, muchas veces el síndrome del dolor pélvico crónico es muy complejo porque muchas veces no hay una lesión directa. Estamos hablando que hay una sensibilización central. Entonces, no tenemos, como en el caso, por ejemplo, de una episiotomía o de un desgarro, no tenemos una lesión directa del tejido. Muchas veces una sensibilización por esa inflamación intestinal. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene colon irritable y de repente empezó a tener dolor al hacer pipí. Tenía dolor al hacer pipí, le hicieron 200 pruebas, no tenía nada. Y muchos meses después llegó a mi consulta y junto con un ginecólogo, junto con un urólogo, estuvimos haciendo un montón de evaluaciones y determinamos que no había ninguna lesión en ningún sitio, tenía una sensibilización central en el que tenía un dolor neuropático, una alteración sensitiva, en el que su dolor era como si hubiese una compresión real de la raíz del nervio pudendo, de la rama perineal del nervio pudendo, de la rama perineal. Entonces, hay alteraciones sensitivas porque no corresponde a una lesión, hay un dolor que no corresponde a una lesión y eso lo tenemos que tratar
nosotros, hay que desensibilizar, hay que normalizar. Bien, nos vamos a encontrar también un esquema corporal absolutamente alterado. Son pacientes que tienen cero conocimiento de su zona perineal o que no tienen percepción de qué está pasando, de si contraen, si relajan, o que tienen una postura en defensa. Nos vamos a encontrar síndrome neuromiofacial y disfunciones miccionales y defecatorias, es decir, todo este síndrome neuromiofacial nos va a terminar mantenido en el tiempo y con la mala vascularización, con la alteración sensitiva, va a crear disfunción miccional y defecatoria. ¿Y qué herramientas usamos en fisioterapia? Pues lo primero, lo que os conté antes, la toma de conciencia es súper importante las láminas informativas, el mostrarle a las pacientes qué tienen en su cuerpo con modelos anatómicos, esa vulva es súper gráfica y entienden cosas de sobrar o a señalar o a tocar. Y si no representamos en nuestro esquema corporal una zona de nuestro cuerpo, ya sabemos como fisioterapeutas las consecuencias que tienen. Es como deprivar sensitivamente una mano. Mi esquema corporal inhibe que yo tenga una mano y no la integra en mis funciones diarias. Pues con el suelo pélvico pasa lo mismo. Si no hemos tenido una educación sexual adecuada, que ahora después hablaré de ello, nos puede suceder esto. Vamos a hacer terapia manual. Lo mismo que hacemos en el resto de los tejidos, se hace de una manera un poquito más específica, pero y mucho más delicada por las connotaciones que tiene esa zona, pero al final vamos a hacer una terapia manual adaptada, pero como hacemos con el resto de los tejidos, liberación miofascial, masaje, movilización de los tejidos. Luego hacemos trabajo respiratorio también, por lo que estaba hablando antes también la compañera, ese compartimento abdominopélvico, hay que regular la tensión tanto de diafragma como de mandíbula, como el suelo pélvico, la pared abdominal, el compartimento abdominopélvico. Eso da para otro capítulo, para dar una clase entera solo del compartimento abdominopélvico, y es un equipo, entonces necesitamos que trabajen en equipo el diafragma, el suelo pélvico, la pared abdominal y los erectores de la columna, los paraespinosos y paravertebrales. Por eso necesitamos que con el trabajo respiratorio hagamos un trabajo de reeducación postural. Trabajar la propiocepción de la zona perineal y la zona pélvica es súper importante. Trabajo de normalización sensitiva y motora. Hay veces que hay alteración sensitiva, que hay zonas que tienen parestesias, otras que tienen disestesias, otras que hay patrones, no me va a salir ahora el nombre, bueno, que hay dolor. Entonces tenemos que jugar con esos estímulos con los que jugamos, con la temperatura, con la vibración, con superficies punzantes, para ir estimulando y sobre todo hacer un buen mapeo inicialmente de cuáles son las zonas que están hipoestésicas, hiperalgésicas, ¿de acuerdo? Monitorizarlo bien. Y las alteraciones motóricas. Y trabajar la disociación de los estímulos, saber que estamos tocando una zona, que no estamos tocando otra, porque ahí cuando no tenemos una buena propiocepción, dentro de la pelvis es como la nada, o sea, no saben si estás tocando en un sitio, si en otra, si no saben lo que están sintiendo. Entonces hay que ir enseñándoles cuándo se contrae el suelo pélvico, cuándo se contrae la pared abdominal. Ves que cuando se contrae el transverso inferior del abdomen se contraen los elevadores, un poquito ir mapeando todo eso. Luego también tenemos la radiofrecuencia. La radiofrecuencia está en auge ahora mismo. La diatermia, hay distintas casas, está Inviva, está Capenergy, está a tope, son máquinas carísimas que todavía están en proceso de evidenciar sus efectos en cuanto a evidencia científica.
pero en cuestión clínica estamos obteniendo unos resultados muy buenos. Y en cuanto al suelo pélvico, aquí hay un equipo en Barcelona, RAP Barcelona, que están haciendo estudios a tope con ella para poder demostrar con evidencia los resultados que estamos viendo. Luego el biofeedback, como comentaba también la compañera, ya sea con electromiografía, con manométrico, con presión o mediante ecógrafo. Estamos usando también mucho el ecógrafo aquí. Igual, son herramientas carísimas, entonces yo, por ejemplo, tengo ecógrafo en mi consulta, no la tengo, pero en un centro maternal donde yo voy a pasar consulta sí que lo tienen porque ahí hacen ecografías, normalmente el ginecólogo, y yo uso ese ecógrafo para ver la musculatura, para ver en directo cómo se mueve, cómo se comporta la vejiga, cuando tosen, cuando contraen, cuando relajan, y lo vemos en directo, vemos qué está pasando dentro. Vemos también, podemos evaluar la diástasis abdominal, la separación de los rectos del abdomen. Es una herramienta súper potente de diagnóstico y de biofeedback, súper potente también. La vibración la utilizamos para modular, tanto para modular el tono muscular como para estimular a nivel sensitivo. La vibración continua, suave, suavita, nos va a ayudar a disminuir el tono de esas hipertonías, de ese vaginismo, de ese músculo que se está defendiendo por el dolor. Una vibración muy suavita, al menos entre 2 y 5 minutos al menos mantenida, nos va a ayudar a disminuir el tono. Si por el contrario tenemos una hipotonía, que también en el dolor pélvico crónico nos podemos encontrar una hipotonía, podemos encontrar una desconexión total, pero por norma general cuando hay dolor nos encontramos más hipertonía. Si por contra tenemos una hipotonía, lo que vamos a usar es la vibración discontinua, ¿vale? Una vibración discontinua para estimular el sistema nervioso simpático y que ponga a tono la musculatura lisa. Bien, los dilatadores los vamos a usar en el caso, por ejemplo, de la hipertonía del vaginismo para que podamos ir, por un lado, para que podamos descansar los dedos, que es una pasada, el tono tan brutal que existe, que nos encontramos, pero por otro para hacer también autotratamiento en casa, para ir haciendo el mantenimiento entre una sesión y otra. Claro, las sesiones aquí, la seguridad social, en el sistema público de salud, aquí cubre, dependiendo de la región, dependiendo de la ciudad y del hospital, si hay una buena unidad de suelo pélvico o no. Por norma general, aquí por ejemplo en Gran Canaria hay una unidad de suelo pélvico buenísima, pero tienen 3 fisioterapeutas para toda la isla y no son suficientes y solo tratan a los casos súper graves de enfermedades muy complicadas, y el resto se lo tienen que pagar, no está cubierto. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, que trabajo en el sector privado, que se lo tienen que pagar, y intento espaciar lo que puedo las sesiones y entre medias mandarles trabajo para casa. Y en el caso del vaginismo, por ejemplo, una herramienta súper buena, aparte de la vibración para casa, son los dilatadores, para que vayan haciendo ese trabajo de mantenimiento entre sesión y sesión. También existen los dilatadores anales para el anismo y la hiperactividad del elevador del ano, ¿de acuerdo? El ejercicio terapéutico y postural, súper importante. Los hipopresivos, como ha dicho la compañera, es súper valioso para normalizar tono diafragmático, pélvico, postural, pero no es el único. Ahí tenemos un montón ya de metodología de ejercicio terapéutico. Con el Winner Flow tenemos el tronco propioceptivo, que también es súper herramienta. Tenemos un montón de herramientas ya de ejercicio terapéutico para poder trabajar con las disfunciones del suelo pélvico. El tronco, por ejemplo, nos ayuda a normalizar el tono bajo lo eleva y el elevado lo normaliza, ¿no? Por así decirlo en general. Y por último, y lo más importante desde mi punto de vista, es que somos educadores sexuales. Es decir, la educación sexual para mí es una batalla que conseguiré en algún momento de mi vida, no sé cuándo. Aquí el Colegio de Fisioterapeutas,
tenemos un grupo de trabajo y cada año hacemos un proyecto y lo llevamos a cabo para a nivel social dar a conocer un aspecto de la fisioterapia del suelo pélvico. Y este año teníamos previsto hacer una formación de uropediatría y hacer una campaña para el año 2021 en los colegios de educación pues para enseñarles cómo tienen que ir a hacer pipí, que no tienen que empujar, a usar el banquito bajo los pies para hacer caca, soplar, que no hay que hacer apneas para hacer caca, enseñarles buenos hábitos, higiene saludable y educación sexual, enseñarles cómo son sus cuerpos, cómo funcionan, cómo se llama cada parte de su cuerpo, llamar a las cosas por su nombre, llamarle a la vulva, vulva, al clítoris, clítoris, a la vagina, vagina, al pene, pene y al glande, glande, al ano, ano, ¿de acuerdo? Es súper importante que en las escuelas haya una educación sexual de calidad, con una información universal para todos, en el que la primera definición que leí de la OMS, que habéis visto lo complejísima que es la sexualidad y el montón de cosas que tenemos que aprender, que se pudiera aprender en los colegios, para que luego de mayores no tengamos disfunciones causadas muchas veces por el desconocimiento o por la desconexión de nuestro cuerpo, porque muchas de esas disfunciones son porque no hay información en mi sistema nervioso, en mi esquema corporal, no hay información de esa zona de mi cuerpo y cualquier estímulo puede ser interpretado como doloroso. Un estímulo que no sea doloroso, mi sistema nervioso de repente localiza ahí un estímulo y lo puede interpretar como doloroso por no tener incorporada esa zona en mi esquema corporal. Entonces, la educación sexual también nos ayuda a prevenir este tipo de disfunciones, a quitar los tabúes, los miedos, las fobias, las malas prácticas sexuales, ¿no? Al final es una cuestión eso de prevención. Opino que nuestro trabajo en fisioterapia, como en cualquier área de fisioterapia, creo que la prevención, para mí, yo soy una enamorada de la prevención y en suelo pélvico más todavía. Yo tengo la suerte de trabajar con mujeres de todas las edades, en concreto pues veo muchas embarazadas, preparto y posparto, y cuando vienen a valoración posparto, que les decimos que vengan sobre la semana, entre la semana 8 y la 12 posparto, siempre les explico. Y en preparación al parto, en las clases de preparación al parto que da la matrona, yo doy la parte de preparación de periné y de prevención de lesiones del suelo pélvico. Y siempre les digo eso, que lo importante es prevenir para que cuando seamos mujeres en edad de menopausia, seamos mujeres jóvenes y sanas y que no tengamos una pérdida de calidad de vida, que no tengamos que renunciar a nuestra vida sexual, que es muy triste a ver a mujeres sufriendo por eso, pudiendo prevenirse. Y bueno, con esto quería un poco englobar a que todo cuenta, que no es solo el problema sexual, no es solo sexual, el problema urinario no es solo urinario, que tanto la mente como el intestino, como la sociedad que nos rodea, como nuestra biología, nuestra fisiología, la fisiología de nuestros tejidos, todo influye, lo tenemos que tener todo en cuenta. Es súper importante abordar en globalidad cualquier problema. Y bueno, y eso, yo soy una enamorada, yo espero que en algún momento nuestros hijos puedan tener a nivel mundial una asignatura en la que se les den los conceptos básicos para prevenir un montón de patologías derivadas de ello y un montón de sufrimiento. Hay una cosa de la que no he hablado y es de las disfunciones del orgasmo, que yo justo voy a hacer ahora una formación en Fisiofocus. Hay una formación pequeñita de 20 horas súper interesante sobre las disfunciones del orgasmo, en las cuales también podemos intervenir, porque dentro de las disfunciones del orgasmo hay una parte física que hay que trabajar de propiocepción, de vascularización, de mejora de la fuerza, del tono, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también hay trabajo. Y nada,
cualquier cosita que necesitéis, que saber, formaciones o curiosidades o cualquier duda, sin ningún problema, yo encantada de responderla cuando queráis. Me podéis escribir al correo electrónico, podéis localizarme en redes sociales, escribirme mensajes y lo que necesitéis, yo encantada de hacer feedback y de conocer, pues eso también, cómo trabajáis allí y cómo se aborda allí en el sistema de salud. Y bueno, cualquier cosita que necesitéis, pues eso, lo he dicho. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Paloma, por tu increíble y bonita presentación. Pues es un ámbito que casi nosotros acá en Colombia no conocemos, pero sin duda muy enriquecedor. Así que, chicos, cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en el chat o nos pueden avisar y pueden activar el micrófono. Entonces vamos a dar un espacio para las preguntas que puedan tener. Bueno, en el chat están dando las gracias por la presentación. Andrés dice que tiene varias preguntas, entonces Andrés, si puedes prender tu micrófono y hacerlas. Sí, hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés. Primero también dar las gracias por la charla, fue súper genial el abordaje y pues al ser una especialidad que en nuestro país nos enseña tanto, pues dice uno, hombre, hay más horizonte y es interesante el trabajo que se puede lograr. La primera pregunta que yo tengo es, pues va más que todo enfocada o cuál crees tú que serían como los consejos necesarios o como tú dices, esto deberías hacerlo generalmente a la hora de abordar a los pacientes, como las cosas que no se podrían olvidar cuando abordamos a pacientes en el área de fisioterapia uroestética. Vale. Lo más importante es la empatía. Eso es lo más importante, porque nos vamos a encontrar a personas que van a venir a consulta a contarnos lo más íntimo de sus vidas. Es decir, no hay una esfera de la fisioterapia más íntima que la del suelo pélvico, en la que nos van a contar cosas que no le han contado absolutamente a nadie, no les han contado a sus familiares ni a su pareja, y cosas que por dentro, sufrimiento que llevan por dentro porque creen que ese problema que tienen son las únicas personas que lo tienen, porque creen que no van a poderle poner solución, porque sufren por su vida sexual, porque no pueden hacer una vida normal. Entonces, lo más importante es ponerse en el lugar de la otra persona siempre. Y segunda cosa súper importante, no juicio. Es muy difícil y lleva años y lleva trabajo personal no juzgar a la persona que viene, porque siempre cada uno tenemos nuestra educación y cada uno tenemos nuestra experiencia. Entonces, bajo mi experiencia, yo puedo querer darle consejos a una persona o puedo querer decirle, no, así sí, es total. Pero es súper importante que la persona sienta que hay alguien que le escucha sin juzgar. Aunque nos cuenten la mayor barbaridad de la historia y nosotros por dentro estemos diciendo, madre mía lo que me está contando, es súper importante que la otra persona sienta que está en un lugar seguro, que es un lugar seguro donde puede contar cualquier cosa y que nosotros en la medida que podamos vamos a poder ayudarle. Y siempre, y por último,
pedir permiso para todo. Siempre yo cuando voy a explorar y cuando voy a todos los procedimientos, yo siempre voy avisando previamente lo que vamos a hacer. Y cuando vienen, por ejemplo, las parejas a aprender alguna técnica que tengan que hacer en casa y tal, siempre se los digo, no muevas un dedo, no vayas a hacer nada sin previamente avisar. Voy a poner el dedito sobre el periné, lo pongo sobre el periné. Ahora voy a introducirlo un poquito. Bien, no te molesta, si te molesta cualquier cosa me avisa, bien, ahora contraeme un poquito, contrae, vale, relaja, ves, notas cómo relaja, vale, ahora vas a poner tu dedo, vale, todo, avisar todo previamente. Eso es súper importante. Ok, Así, entiendo. Vale, la segunda pregunta es por lo menos en qué caso, como veíamos que son varias especialidades las que nos articulamos para abordar a estos pacientes, en qué casos la fisioterapia debe decir como ya no se puede hacer más desde fisioterapia, hay que tal vez remitir a otra. O sea, ¿cuándo el fisioterapeuta debería saber qué debe frenar porque su intervención ya no va a poder conseguir nada más? El tipo de paciente, porque hay pacientes que vienen muy o de rebote de muchos profesionales o de decirle a muchos profesionales que no tienen nada y no tienes nada y no tienes nada y yo, jolines, es que yo tengo dolor, es que yo no me lo estoy inventando y no, pero es que no tienes nada y me han revisado. Entonces, hay que tener primero esa sensibilidad de esperar y ver un poquito, ¿no? Observar y hacer una buena anamnesis. Y cuando veamos que el paciente está preparado para recibir esa información, decirle, mira, con mi ayuda solamente no va a poder ser. Creo que sería súper bueno que este especialista que yo conozco y que sé que trabaja bien, vea a que te revise, que yo me fío de su criterio y nos puede ayudar un montón. O, por ejemplo, cuando es que no sé si en realidad la experiencia te va dando un poco eso, el saber cuando han pasado un par de sesiones, dependiendo de qué patología sea también, ¿vale? Porque el dolor pélvico crónico, por ejemplo, es súper complejo y es muy largo y el paciente lo tiene que saber también y le tenemos que explicar muy bien, pero hay patologías que en la segunda sesión dice, aquí no ha cambiado nada, no hay ningún cambio o el paciente no está poniendo de su parte o vemos que la paciente está súper bloqueada y que intentamos abordar desde distintos sitios y no conseguimos que salga de ahí y le decimos, mira, es que no podemos avanzar si no vas al psicólogo. Necesitamos que vayas primero al psicólogo y luego que vuelvas y seguimos con esto. Entonces, es un poquito... según vayamos viendo, es complejo. Según vayamos viendo a la paciente, la patología. No sabría decirte en todas las patologías en general. Cada una tiene su idiosincrasia especial. Ok, vale. Y ya la última pregunta es una pregunta un poco personal, pero pues si no puedes responderla no pasa nada. ¿Cuál ha sido el caso tal vez más complicado que tú digas, este caso me involucró, o sea, tuve que investigar mucho, fue algo que me llevó a todo eso y cómo la fisioterapia te permitió llevar, o sea, manejarlo y abordarlo? Wow, pues súper buena pregunta, ¿eh? Pues yo creo que he tenido pacientes, para mí la empatía es muy importante y a veces, cuando al principio sobre todo, no gestionarla bien te hace sufrir porque te involucras tanto con el paciente que al final te lo llevas a casa y por las noches estás dándole vueltas y estaré haciendo lo suficiente para ayudarle y a lo mejor tengo la solución y no la estoy sabiendo ver o no sé a quién derivar. Entonces, bueno, yo me he encontrado los casos más difíciles, una mujer con un dolor pélvico crónico generado por una patología inflamatoria, con una disfunción urinaria que de repente sufría un dolor lacerante en la vagina insoportable y tenía que hacer pis para poder aliviarla, estuviera donde estuviera. Entonces, una mujer con 50 y algo años que tenía que llevar pañal porque estuviera donde estuviera, en el trabajo, en la calle, tenía que hacer pipí para poder aliviar ese dolor que la paralizaba como un rayo. Y eso fue muy complejo, le hicieron muchas pruebas, le hicieron infiltraciones, porque realmente no tenía nada físico, era sensibilización central. Y luego otra chica también en un parto muy complicado, con forceps, un periné absolutamente destrozado,
con incontinencia fecal, con dolor pélvico crónico, y ella también se ha convertido en mi familia prácticamente. Viene la madre, viene la hermana, viene ella, y ahí todas, yo le trato el suelo pélvico y hablamos entre todas, o sea, era un poco como así, ¿no? Se ha convertido en algo absolutamente familiar y rutinario, y con ella también, o sea, con las dos, tuve que estudiar mucho, hablar mucho con las compañeras, júntense, o sea, esta asociación que ustedes tienen es maravillosa, es súper valiosa, porque cuando tengan distintas especialidades, entre ustedes se pueden dar un montón de información, porque yo no tengo todas las respuestas, ni mucho menos ya quisiera. Entonces, hay compañeras que de repente han tenido más experiencia con un tipo de patología, otras que han tenido más experiencia con otra, y entonces cuando yo no sé si lo estoy haciendo bien o no, les pregunto, tenemos un grupo y les escribo, mira chicas, me pasa esto, tengo una paciente que no sé qué más hacer, le he hecho esto, y qué más se les ocurre. Compartan mucho el conocimiento, que es la única manera que tenemos de mejorar, y además es súper divertido. Es súper divertido porque de repente cosas que a lo mejor tú no has visto, lo ven otras compañeras y dices, ostras, pues voy a mirarlo, y empezamos y buscamos a ver qué evidencia existe, o buscamos a ver en qué libro podemos encontrar más cosas. Es muy chulo. O sea, no sé, yo es que soy una friki de todo este tema, pero es súper, a mí me divierte un montón. Vale, Paloma, muchísimas gracias por toda tu información y tus aportes. Fue, la verdad, para nosotros supremamente genial. Y ya te dejo con otra pregunta que también tenemos de otra participante. Sandrita ya te la va a comunicar. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante todas las preguntas. Listo, pues esta creo que ya la respondiste dentro de lo que estabas hablando, pero pues sin embargo, si tienes algo más por complementar. Adriana Quintanilla dice, ¿se incluye de alguna manera a la pareja sentimental o sexual de los pacientes? Depende de qué sea. Hay veces que sí, pero siempre, previamente el trabajo es con la mujer, ¿vale? Primero se trabaja con la mujer, y si ya vemos que el trabajo con la mujer va bien y que va caminando, y que llega el momento en el que tenemos que reanudar, porque cuando hay dolor, siempre la regla número 1 es parar relaciones dolorosas. Stop. La penetración no es lo único que existe en el mundo. Hay muchísimas prácticas sexuales que reportan placer, y no tenemos que hacer nunca nada. Eso es primero de educación sexual. Nunca debemos hacer nada que nos reporte dolor. El sexo es para disfrutar. La sexualidad es para disfrutarla, no es para sufrirla ni para aguantarla porque pobrecita mi pareja, claro, es que tal. No. Si pobrecita mi pareja, si me quiere, me tendrá que entender y querrá que yo esté bien para que podamos compartir, porque el sexo es compartir y el amor es para compartir, no para que uno aguante. Entonces, eso es lo primero que tienen que entender, y eso es muy difícil de que lo entiendan, porque por norma general vienen con muchas mochilas de cositas y de culpabilidad y de autoestima, y ahí tenemos que hacer un trabajazo de autoestima y de amor propio, de tú eres lo primero en tu vida y tú eres la primera que te tienes que querer, y si los demás te tienen que querer, estando tú bien. Entonces, sí, logramos trabajar e ir mejorando el tema del dolor, y llega un momento en el que la pareja nos interesa que trabaje y ella está de acuerdo, llamamos a la pareja y la pareja viene e interviene. Hay veces que nos encontramos disfunciones sexuales en las que no le han contado a las parejas lo que les pasa, ¿de acuerdo? Un montón de cosas. Hay muchísimas parejas que no saben lo que les está pasando a su ¿no? Entonces, eso hay que respetarlo profundamente. No podemos juzgar a esa persona porque no le quiera contar a su pareja lo que le pasa. Sí que le podemos decir que para que ella pueda, digamos, normalizar sus relaciones sexuales, necesitamos que no solamente tratar su problema, sino tratarlo en pareja si lo que quiere es mantener relaciones sanas con su pareja. Entonces, ahí es una decisión muy personal que a lo mejor tienen que abordar con un psicólogo en un momento dado, pero
pero va a depender mucho. Y luego hay personas que no quieren que vengan sus parejas porque a lo mejor tienen historias que no les quieren contar. A lo mejor tienen un pasado de alguna relación traumática o de algún episodio de abuso que no les han contado y tampoco les quieren contar. Entonces, es delicado. Hay que siempre, respetando la voluntad de la paciente y en el momento en el que la patología ya pueda implicar el que participe la pareja. Ok, Paloma, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Zulma Osorio. Dice, ¿cuál es la patología más común en hombres y si los hombres consultan al igual que las mujeres o hay mucho tabú en cuanto a las consultas por parte de los hombres? Los hombres son los primeros que salen corriendo a solucionar su problema. O sea, esto es increíble. Las mujeres aguantamos carros y carretas. Tenemos tan normalizado el dolor en nuestras vidas, tan normalizado las disfunciones urinarias, tan normalizado el dolor en las relaciones sexuales. Es tan horrible eso. O sea, a mí personalmente me parece tan horrible que culturalmente estemos tan acostumbradas a aguantar y a no compartirlo. Entonces, claro, es que nadie de chiquitas nos dijeron que el dolor no era normal y que no teníamos que aguantar y que a la primera de cambio pidiéramos ayuda. Los hombres, en cuanto tienen el mínimo dolor, corren a su urólogo a preguntárselo. Corren, doctor, ¿qué tengo? Yo no puedo vivir con esto. Entonces, lo bueno que tienen es eso. Mi experiencia personal, mis compañeros, por ejemplo, sí que tratan hombres. Mi experiencia personal es que los hombres, cuando les dicen que es una chica, no puede haber un chico y tal, entonces sí que son más reticentes a que les traten una chica, ¿de acuerdo? Pero sí que hay compañeras que están especializadas y no les queda otra. Y tienen que ir y cuando tienen un problema van y buscan ayuda. O sea, no les frena eso. Y la patología más común, por un lado está el dolor pélvico crónico, que suele ser, por lo que decía la compañera, el dolor por el sillín, el síndrome del pudendo, del nervio pudendo, la prostatitis abacteriana. ¿Y qué otra cosa es también muy común? Bueno, y en los hombres el tema de la próstata, los hombres a partir de cierta edad, cuando sufren cirugías de próstata, ¿de acuerdo? Que ahí es cuando tienen disfunción eréctil o incontinencia urinaria, que ahí son los primeros que resuelven su incontinencia urinaria. O sea, es una mujer, hay muchas que se pasan años con incontinencia y o con dolor en las relaciones, o que incluso dejan de tener relaciones porque tienen dolor y se pasan años sin tener relaciones, y un hombre eso no lo deja pasar. Los hombres normalmente quieren volver a recuperar sus erecciones y quieren volver a recuperar su vida normal. Muchísimas gracias. Paloma, yo tengo una pregunta, ya es personal. En cuanto a patologías como el prolapso vaginal o el estreñimiento, ¿tú crees o pues consideras que, por ejemplo, en el prolapso vaginal nosotros como fisioterapeutas podríamos evitar la cirugía en algunas pacientes? En algunas pacientes, sí. Vamos a ver, la cirugía, tiene que haber una buena indicación de la cirugía. Va a depender del profesional que evalúe. Por norma general, deberían de haber pues un consenso, pero la realidad es que hay cirujanos que son más dados a operar más fácilmente, vamos a decir así, ¿no? A decir, bueno, pues si esto le supone un problema, pues operamos y ya está. Y otros que no, que sin embargo son conservadores, que de repente sí es un prolapso que no pasa de grado 2 y a la mujer tampoco es una cosa que le impida mucho, o sea, que dice, bueno, mira, yo así voy tirando, o que es una incontinencia que igual, que vamos aguantando porque somos así. Entonces hay cirujanos que de repente dicen, mire, pues vamos a esperar todo lo posible porque es usted muy joven, porque aún esto no es muy grave, y lo van aplazando. ¿Cuál es la sorpresa que ellos se llevan?
que cuando sucede eso, que tienen un prolapso grado 1 o 2, en el que la paciente se queja porque nota el peso de la vejiga y dice, jo, es que yo no quiero tener esto. Y le dice el cirujano, es que esto no es para operar, es que yo no le voy a meter en un quirófano para esto. Y de repente tiene una incontinencia leve y dicen, jo, es que tal, es que yo no le voy a operar por una incontinencia leve, porque una cirugía es algo importante y que puede no salir bien, puede tener secuelas. Y lo bueno es ahora que los fisioterapeutas, por ejemplo, en España estamos empezando a tener un poquito más de cabida dentro del tratamiento conservador, lo bueno es que ahora se están dando cuenta de que el tratamiento conservador tiene resultados, que las mujeres dejan de sentir ese peso, que las mujeres dejan de tener esa incontinencia leve y que su calidad de vida mejora y pueden volver a hacer una vida normal, pueden volver a hacer deporte, vamos a evaluar cada caso también. Entonces, sí que es súper importante evaluar cada caso porque no es lo mismo una vejiga grado 2, en un prolapso de vejiga grado 2, que tenga una buena respuesta muscular y que tenga una buena propiocepción, que una mujer que tiene una desconexión absoluta de su suelo pélvico de su cuerpo y que tiene una coordinación horrorosa. Entonces, tiene mejor pronóstico la persona que tiene buena propiocepción y dice, Ondra, pues si tengo buen material, con poco que trabajemos va a hacer una buena estabilización y cuando vaya a hacer esfuerzo va a haber una precontracción de estabilización y eso lo vemos con el ecógrafo. Es súper chulo ese trabajo. Se pone en el ecógrafo transperineal sobre el periné y vemos como en situación de reposo, vemos como la vejiga, que normalmente debería estar en su posición, vemos como en el canal vaginal hace esto, ¿no? Está en situación de reposo como cayendo ligeramente, está como deformada así con el cuello ligeramente abierto y sin embargo cuando le decimos activa tu postura, hombros atrás y abajo, activa tu transverso inferior del abdomen subiendo una cremallera de un pantalón súper estrecho, ¿no? Les damos varias indicaciones para que activen su musculatura estabilizadora postural y vemos cómo se vuelve a su sitio la vejiga y es capaz de estabilizar de forma muscular para hacer un esfuerzo y les mandamos a hacer fuerza soplando o con goma elástica o levantando un fitball, le hacemos hacer esfuerzos para ver si esa vejiga se mantiene estable durante el esfuerzo. Luego, evidentemente, cuando desmorona la postura e inactiva la musculatura, los ligamentos siguen siendo los que son, entonces vuelven otra vez a descender. Una vez que hacemos ese trabajo muscular y propioceptivo y postural, durante un tiempo, hacemos el tratamiento, ya vemos cómo ya el tono base ya por sí solo sujeta a la vejiga en esa posición estable, ¿de acuerdo? Ya nos encontramos una fascia, una musculatura lisa y un tejido que ya tiene una textura diferente y ya no tenemos esa vejiga que en posición de relajación está queriendo invadir el canal vaginal. Entonces, ¿qué sucede? Que si no activa musculatura y tose, ahí va a volver a bajar, pero como ya hemos reeducado, tenemos una preactivación y ahí vamos a tener una estabilidad buena. Entonces, hay pacientes que por mucho que activen, cuando hacen un esfuerzo, desciende y ahí tenemos una lesión de tejido que probablemente no tenga buen resultado con la reeducación. Hay una cosa que son los pesarios, ¿de acuerdo? Que los pesarios es como una ortesis intravaginal que en los casos de personas que no quieren operarse por un prolapso o por una incontinencia de orina de esfuerzo, hay un dispositivo que es un pesario que tiene muchas formas distintas, pero bueno, el más común es un aro de silicona que se introduce dentro de la vagina y hace como de muleta, sujeta a la vejiga, al útero y al recto en su sitio y, por ejemplo, pueden hacer una práctica deportiva sin que esté descendiendo los órganos pélvicos. Es una muleta para poder hacer ciertas cosas sin pasar por quirófano y son las pacientes que no son candidatas a un buen resultado en la reeducación. Ok, muchísimas gracias, Paola. Chicos, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Dale, Cristian. Vale, pues primero agradecerle, muy interesante todo el conocimiento que nos ha compartido. Y pues bueno, la pregunta es la siguiente.
¿los deportes de alto impacto pueden afectar de manera significativa el suelo pélvico, tanto en hombres como en mujeres? Y si es así, ¿cuáles serían como las recomendaciones para que estas personas puedan seguir realizando como tal el deporte? Pues porque es como ya su estilo de vida diario. Gracias. Bien, Cristian, gracias por la pregunta. El deporte de impacto es un factor de riesgo para el suelo pélvico, sobre todo en la mujer, por la morfología, por cómo están distribuidas las estructuras y esto no quiere decir que sea necesariamente lesivo. Esto quiere decir que si tenemos una buena programación neuromuscular, es decir, tenemos una buena preactivación de la musculatura estabilizadora lumbopélvica, mi suelo pélvico va a estar protegido, haga lo que haga. En el caso de los chicos, el impacto no suele ser tanto problema, pero sí los grandes esfuerzos tipo halterofilia, tipo, pues eso, grandes esfuerzos y mala gestión de las presiones intraabdominales. Si pueden, lean a Paul Hodge, que habla muchísimo de la estabilización lumbopélvica y del dolor lumbar, y habla mucho de la secuenciación de activación refleja de la musculatura abdominopélvica para que haya una buena estabilidad. Y esa estabilidad abdominopélvica va a significar que el suelo pélvico es uno de los componentes del equipo estabilizador. Si yo hago una buena estabilización lumbopélvica, mi suelo pélvico va a estar protegido, ¿de acuerdo? En el caso del hombre y en el caso de la mujer. En el caso del hombre, por norma general, suele haber mucha hipertonía del ano, por ejemplo, o prostatitis si no gestionamos bien las presiones. Si hacemos carga bruta, no hacemos una buena activación postural de transverso inferior, mentón, podemos llegar a tener un problema de ese tipo, pero nada que no se pueda trabajar. Y evaluar cada caso en concreto, cada uno tiene que evaluar cómo está funcionando su suelo pélvico. No todo el mundo tiene un buen funcionamiento del suelo pélvico. Antes de hacer deportes de impacto deberíamos de saber cómo está nuestro suelo pélvico, cómo reacciona y adaptar esa carga deportiva al estado de nuestro suelo pélvico y poder caminar con nuestro suelo pélvico en la evolución de ese ejercicio y de esa intensidad. Listo, muchísimas gracias, Paloma. Nuevamente, creo que pues ya no hay ninguna otra pregunta. Entonces doy paso a la directora general de la Regional Oriente, Angie. Gracias. Bueno, Paola, hola, agradecerte en nombre de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia por tu participación en esta conferencia. Realmente es muy valioso para nosotras toda la información que nos has compartido, extenderte la invitación desde la asociación. Si quieres seguir participando en nuestras actividades, para nosotros sería todo un gusto, nos fascinó tu presentación. Entonces, muchísimas gracias. Resaltar y es de admirar, ya lo he puesto en un comentario, tu forma de abordar a los pacientes, como siento que es de una forma muy integral y eso es de resaltar porque no todos los fisioterapeutas le ponen el amor a todas las cosas que hacen. Entonces, nada, muchísimas gracias y pues muchas bendiciones. Sabemos que en España es bastante tarde y aún así sigues acá, entonces las gracias son dobles. Gracias a vosotras, de verdad, o sea, a mí me hace un montón de ilusión estas cosas, ¿eh? Que cualquier cosa que necesitéis o lo que sea, me podéis escribir. Yo en la medida de mi agenda pues lo voy cuadrando como voy pudiendo. Hoy pues mira, he salido de trabajar y todavía no sé
pero que yo encantada, que allí en las formaciones y que has dicho es súper importante, que seamos en la que trabajemos, es que tratamos con personas y esas personas llevan una mochila de experiencias y de dolor y de sufrimiento y yo creo que fisioterapia sin ponerle corazón no es fisioterapia, es que no puede serlo. Yo le llamo churriterapia. Entonces la churriterapia es como los churros, una máquina de hacer churros en el que vamos pasando pacientes, les vamos poniendo cosas y ale, usted se va para casa. Entonces, ese no es mi concepto de la fisioterapia. Bueno, y yo creo que ustedes tienen esa cosita especial, ¿no? El querer saber, el querer aprender, el entusiasmo y no lo pierdan nunca, nunca, nunca. Yo tampoco llevo tanto tiempo, yo me gradué en 2006 y todavía no se me ha perdido y no creo que se me pierda la ilusión. Así que gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias a todos los asistentes por participar y pues tan de manera activa porque fueron bastantes preguntas. Entonces, muchísimas gracias. Que pasen una muy buena tarde, buena noche y que estén muy bien. Que pasen buen fin de semana. Muchas gracias de nuevo a todos por participar. Gracias. Muchas gracias.